Pero lo verdaderamente importante es lo que ocurre con la educación, y hoy hemos conocido un nuevo informe PISA y nos hemos acostumbrado ya a dar malos resultados que nos alejan de la media de los países desarrollados. A lo que quizás no deberíamos acostumbrarnos tanto es a un discurso político cada vez más conformista e incluso triunfalista a la hora de presentar estos resultados. Como esto del informe PISA pues tiene sus vericuetos y a veces es difícil de interpretar, pues nosotros recurrimos a los expertos. Así que vamos a sumar a una voz a esta tertulia, que es José Manuel Lacasa, es director del Instituto EFE de Investigación Educativa. Señor Lacasa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, nos ha sorprendido mucho el bajón de los resultados del informe PISA, sobre todo en determinadas materias, y es verdad que hay un agravante, ¿no?, que son las restricciones del COVID, ¿no?, y los efectos que provocó el rigor de esas restricciones, pero no es la única explicación, ¿no?, para los pobres resultados de España. No, sí, yo creo que felicitarse porque hayamos bajado poco con el COVID está bien. Es razonable. El problema es que hemos caído por otra serie de circunstancias que no tienen que ver con el COVID y que permanecen allí a décadas y seguimos sin hacer nada. Entonces, pues muy bien haber acertado en esto en el COVID, porque en otras cosas no se acertó, como bien sabemos, pero lo que es educativamente, pues seguimos igual o peor. Es decir, por poner un ejemplo, desde 2015 hemos caído 21 puntos en lectura, ¿vale? 3 por el COVID, 18 por otras causas. Entonces, vamos a dejarnos de hablar de tanto de COVID y vamos a ver qué pasa, porque lo que más sorprende es la absoluta falta de ambición general de los políticos con respecto a la educación en España. Claro, porque además hay otra cuestión, ¿no?, que su reflexión me suscita otra reflexión. Vamos a ver, si los políticos dicen que cada vez estamos invirtiendo más dinero en educación, y yo no conozco a ninguno que diga que estamos invirtiendo menos, porque además faltaría a la verdad, y tenemos peores resultados que hace 10 años, entonces es que la inversión económica no es la respuesta a todo, ¿no? Bueno, si se invirtiera mejor, pues lo mismo podía ser parte de la respuesta, pero en ningún país ha sido la respuesta. La inversión económica es la respuesta en países en vías de desarrollo, donde cada euro invertido tiene un reflejo en las puntuaciones de PISA o en otros indicadores educativos. Ahí es lógico. Aquí podemos ver incluso que si te pasas gastando, empiezas a caer. O sea, cuando ya tienes toda la infraestructura que hace falta, porque los centros son caros, los profesores son caros, todo es caro, pero una vez que has llegado a pagar todo eso, seguir gastando o gastas bien o no te sirve. Pero el otro día lo comentaba con un amigo, todos los inicios de curso hay 18 discursos de gente diciendo que hay un avance histórico en un gasto de no sé qué, y pasan 10 años y el avance histórico del gasto sigue ahí, pero el avance histórico de resultados brilla por su ausencia. Entonces, pues lo mismo es que hay que cambiar la forma de ver las cosas y hacer caso a los datos, que son los que nos dicen por dónde ir o no, si no lo sabes ver, claro. Le voy a hacer una pregunta que quizás en fin, sea muy desalentadora solo plantearla, ¿no? ¿Usted cree que los estudiantes españoles llegan a la edad adulta, digamos, con las competencias necesarias o que se le puede requerir a un ciudadano? Pero vamos a ver, si la cuarta parte llegan a los 15 años sin saber leer correctamente, empezando por ahí, vamos, ya si hablamos de matemáticas, nada, ni un porcentaje. Hay un porcentaje muy grande de alumnos que no entienden los porcentajes. No entienden leer, no entienden los porcentajes, no entienden los principios básicos de la ciencia, los que permiten vivir, no te digo ser capaz de hacer un reactor nuclear, no, los que permiten vivir, lo de no mezclar la lejía con el amoníaco, lo de no poner antibióticos cuando tienes un catarro, estas cosas no las entienden. Entonces, todos no, pero una parte muy importante, es decir, alrededor de una cuarta parte, en algunos casos un tercio de los alumnos a los 15 años no saben eso. Entonces no van a llegar a la edad adulta sabiendo cosas esenciales. Y luego además tenemos un sistema educativo muy poco flexible y condena a una parte muy importante de los alumnos al fracaso escolar. Es decir,
a abandonar sin un título que les permita manejarse en la vida adulta, pues ya con eso lo tenemos todo. Bueno, y esto además entiendo que lastra también a la universidad, porque hay que descender a conocimientos que ya deberían estar aprendidos, ¿no? Y eso provoca, pues, que no se dé, que no se impartan las materias como es debido, ¿no? O sea, con el nivel que exigiría el título universitario, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la universidad tiene la suerte de coger a la mitad mejor. Claro. Y como ya coja la mitad mejor, pues sí, tiene sus problemas y hay más fracaso universitario y todas estas cosas, pero comparado con los problemas que tienen los últimos de la fila, pues eso no es nada, pero nada. Es decir, sí, hay una bajada de rendimiento de los nuevos egresados y eso significará que cobren menos, porque claro, si producen menos, pues al final eso lo tiene que pagar alguien, normalmente es el trabajador, todas esas cosas, pero comparado con un chaval que sale hoy y en 20 años va a quedarse en paro 5 veces, va a estar de los 20 años a lo mejor 7, 8 en paro, porque pues, y además cobrando miserias, porque está en la escala baja, pues eso no es nada. Es decir, los que peor lo pasan son los alumnos que peores resultados obtienen. Y que no hay ninguna razón lógica para que los obtengan tan bajos, ni que no tengan unas vías mejores para poder acceder a unas cualificaciones profesionales mejores de con las que están saliendo. Y eso que hemos solucionado mucho desde la LOCSE. Sí, porque hemos solucionado parte del problema. Seguimos a un paso de tortuga, pero bueno. ¿Y cuáles son, a su juicio, los principales problemas que se dan en el aula para que no se progrese como es debido? Es que no es un problema de aula, es un problema de sistema. Entonces, pues el otro día discutía, por ejemplo, hay una cuestión que es sorprendente, que lo dicen los datos constantemente y además cada vez vamos a peor, que un chaval que sabe, obtiene el mismo rendimiento en PISA o en otras medidas, si sus padres no tienen estudios, el chaval es más probable que repita y que fracase escolarmente que un chaval con los mismos conocimientos cuyos padres han ido a la universidad. Es decir, es una de las cosas que pasa en el sistema educativo y que PISA dice y nadie hace mucho caso. Claro, uno dice, es que entonces los profesores tienen manía estos y los suspenden a posta. No, es un problema de sistema. Los profesores intentan hacer lo mejor que pueden, cumplen las normas, pero las normas llevan a eso. Es decir, el problema básico es de sistema y de falta absoluta de ambición. Es decir, tenemos el punto de mira puesto en la media. Y entonces, pues como los equipos vascos se hacían antiguamente, lo de Amarrategui, ¿no? Es decir, vamos a empatar, vamos a ir a la media. Pues sí, te quedas en la media un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque no tienes ambición para sacar nada más. Y de hecho, que la mejor comunidad tenga 499 puntos cuando hace muy poquitos años las teníamos en 530, está diciendo mucho. Es que es un curso menos. Es que nadie tiene ningún interés por llegar un poco más allá. ¿Se refiere eso, usted y a Castilla y León, ¿no? un sistema que no acaba de funcionar bien, políticamente, gestión, etcétera, pues no lleva a buenos resultados en ningún caso. Se refiere usted a la comunidad de Castilla y León, ¿no? Que es la que obtiene mejor resultado, ¿no? En este informe PISA. Sí, bueno, pues tiene mejores resultados, pero es que yo Castilla y León lo he conocido con 530. Claro. Entonces, decir que su mejor resultado son 499 es risible. Porque entiendo que la desigualdad que se da dentro de las comunidades, hombre, también intervienen algunos factores sociológicos que son extranegativos, sí, ¿no? De la propia composición sociológica, ¿no? De esa comunidad, ¿no? Sí. En educación, la sociología, es decir, el ambiente familiar es muy importante. Sí, explica una parte, bueno, un 15% de los resultados, es decir, no está mal. Para ser una cuestión de ciencias humanas, pues eso se puede considerar alto.
Sí. Entonces, son importantes, pero no son determinantes y no lo dicen todo. Pero además, es que si tú tienes una comunidad con un nivel socioeconómico bajo, medio, general, por supuesto, hay de todo, pero si tú utilizas un sistema que lo que haces es que el peso de esos factores sea determinante, no mejoras. Nunca mejoras. Pero si tú coges y cambias el sistema y lo que haces es intentar que los que necesitan más ayuda tengan más y poner los objetivos a los que llegar más altos, pues mejoras. Pero nuestro sistema va a justificarse a sí mismo y a quedarse siempre en la media y entonces pues se queda ahí. Es decir, no hay ninguna razón objetiva para que España y cualquier país con un idioma parecido, es decir, idiomas transparentes y una inversión razonable, no pueda obtener 525 o 530 puntos de media. Ninguna. ¿Y hay alguna razón que explique el bajón que ha dado Cataluña? Es que llevan jugando a la taba, como decíamos en mis tiempos, es decir, haciendo el tonto mucho tiempo. Y Cataluña no ha acabado de caer. Es que Pils 2021 ya augura que dentro de 5 años tendrán una caída todavía peor que esta. Pero es que no solo ha caído Cataluña. O sea, ha caído Cataluña, ha caído el País Vasco y ha caído Castilla-La Mancha, que además como partía de un sitio muy bajo, pues además está ahora por los suelos, eso me duele especialmente porque es mi tierra, y ha caído Navarra muchísimo. Es decir, estamos hablando que en los últimos 6 años han perdido más de 30 puntos estas comunidades. Cataluña, pues entre ciertas modas pedagógicas que además se han permitido el lujo de exportar y además les escuchaban. Yo no, eso lo he conocido bastante de cerca y no lo he podido entender nunca. Es decir, sí, cosas que suenan bien y tal, y van por los colegios y van enseñando y luego pues dice, pero vamos a ver, ¿y los resultados? Pues los resultados los tenéis ahí. Si hacéis esto vais a tener estos resultados, no vais a mejorar. Bueno, eso llevan haciendo muchas cosas. La cuestión de la inversión lingüística, por supuesto, reduce los resultados de una parte muy importante de los alumnos, más de la mitad, y por tanto ese también es un peso. Pero incluso es que los que hablan catalán tampoco obtienen resultados buenos, porque la primaria la tienen, pues eso, para otras cosas, no la están empleando para mejorar los conocimientos de los alumnos. No me gusta hablar tanto de competencias como de conocimientos. Sí, es que quizás habría que empezar por ahí, ¿no? Porque no sé por qué hemos dejado de hablar de la adquisición de conocimientos, ¿no? Que era el fin primero de la educación, ¿no? De la instrucción. Sí. Es que no es solo eso, sino que en el fondo las competencias es lo que saben hacer con los conocimientos. Y si los conocimientos no saben hacer, porque si es que es la propia definición, si es que son cortinas de humo y formas de cambiar el lenguaje, si las competencias están muy bien, pero sin conocimientos debajo no hay nada. Pero me da lo mismo que digas que sabe leer a que tiene competencia lectora. Me da lo mismo. El problema es que no la tiene. O la tiene muy bajo grado. Y además eso es especialmente sangrante en España porque resulta que tenemos el idioma más fácil de aprender del mundo. Es un idioma transparente, que se dice. Hay otros 3 o 4, no hay muchos más, pero el español es uno de ellos. Y por tanto, un niño con 2 años, no todos los niños, pero un niño con 2 años, en cuanto sepa las reglas, es capaz de pronunciar el español perfectamente. Y eso, hay 4 idiomas en el mundo. El inglés, desde luego, no, y el chino no te quiero decir. Y luego la cuestión Tenemos a todos los críos escolarizados a los 3 años y los enseñamos a leer a los 5 o a los 6. ¿Por qué? Pues esa sería una de nuestras fortalezas. Pues no la empleamos. Porque entiendo que por ejemplo, por la comprensión lectora empieza todo, ¿no? Quiere decir, pero incluso las matemáticas, por el planteamiento de un problema, uno tiene que comprender qué es lo que le están planteando, ¿no? Quiero decir, la adquisición de conocimientos es imposible sin conocer el código que permite adquirir eso. No, si es que el fracaso y gran parte de los problemas que tenemos en educación es que llegan a los 12 años a la ESO sin la capacidad lectora suficiente como para abordar esa etapa.
porque en esa etapa ya no puedes aprender sin leer. Y si no sabes leer, pues no puedes afrontar esa etapa, y por mucho que diversifiques. Y sin embargo, todo el dinero lo gastamos en diversificaciones posteriores, en vez de coger y hacer un plan de verdad de comprensión lectora, no los planes de lectura estos que se saca al ministerio y las comunidades de vez en cuando, no, tiene que ser un plan donde se esté midiendo constantemente la capacidad lectora de los alumnos para ver cuál tiene problemas y enseguida poner solución. Y saber cuál es el mínimo, pero es que, si es que son cosas, yo no sé, pero mis hijos en sexto de primaria tenían el mismo objetivo de velocidad lectora, que está relacionado con la comprensión lectora, que tenía yo en segundo de primaria. Claro. Entonces, si uno baja el nivel de todo, tienen más probabilidad de que todos los alumnos que ya tienen dificultades de por sí se queden por debajo del mínimo. Entonces, ese es uno de los problemas esenciales y que habría que solucionar. Y además es que no cuesta dinero, cuesta ponerse. Cuesta ponerlo como objetivo político. Tenemos otros objetivos políticos en educación, pero ninguno es mejorar. Pues alguna vez habrá alguno de alguna comunidad autónoma que diga, no, nuestro objetivo es, bueno, no lo sé, sacar 520, 530, 540 puntos en PISA y ponerse a ello. Pero si hay gente que lo ha hecho en España, no hace falta irse a Finlandia y está por ahí vivos y tal, pasa que nadie les pregunta, pero hubo gente que sacó 525, 530 puntos y lo hicieron de una forma. Claro, entonces todo el mundo decía, no, por ejemplo, Castilla y León, no, es que tiene una gran tradición lectora. O La Rioja, no, es que tiene menos dificultad y es pequeña y se gestiona mejor. Pero cuando Castilla y León o La Rioja empezaron a obtener los mismos resultados que los demás porque dejaron de hacer lo que les hacía buenos, claro, todo eso quedó anulado. Y sin embargo, nadie les pregunta, yo los conozco a todos ellos, y nadie les pregunta qué hicieron para mejorar. ¿Por qué? Porque no hay interés. Es que no hay un interés político en mejorar la educación. Yo no sé, yo pienso que si un gobierno autonómico de repente cogiera y sacara 530, 540 en PISA y hiciera una mejora histórica, eso le daría votos, aunque solo fuera eso. No te quiero decir otra serie de cosas. Pues no, parece que no. Pues José Manuel, parece que no. José Manuel Lacasa, director del Instituto EFE de Investigación Educativa. Ha sido muy interesante hablar con usted. A mí me gustaría decir que también ha sido reconfortante, pero la verdad es que no. Aunque aquí no estamos para reconfortar a nadie, sino para decir la verdad. Y lo cierto es que el sistema educativo tiene unos problemas perfectamente mensurables, porque así lo hace el informe PISA, que nos abochorna cada cierto tiempo, ¿no? Pues efectivamente, eso es así. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula. Gracias. Pues es que es verdad, es que la frase puede sonar muy rotunda, pero la educación obligatoria es uno de los grandes problemas que tiene España, si no el más importante, por cuanto compromete todo el futuro. Sí, y lo que dice Lacasa, aun siendo cierto, y yo creo que bueno, es cierto, no hay nada más que decir. Yo sí que creo que es muy matizable, porque todos caen, todos los países caen, no solo España. Es decir, no es un problema solo nuestro. PISA dice que la hecatombe es generalizada, con lo cual nosotros tenemos al problema global, superponemos nuestros propios problemas coyunturales, ¿no? Pero también estamos viendo que lo de Castilla y León a mí no me parece que le damos pasar por alto. Es decir, estoy mirando que en matemáticas es el quinto de la OCDE. Es decir, solo hay 4 países en la OCDE cuyos alumnos estén por encima de Castilla y León. Con lo cual, oye, a lo mejor no es un problema general de España. A lo mejor hay casuísticas que hay que analizar poco a poco, ¿no? Porque yo no creo que los niños de Castilla y León sean más listos que los de Ceuta, ¿no? Evidentemente no. Tampoco creo que sea una variable socioeconómica, como he escuchado a Lacasa. Porque si hay una región pobre, entre ellas es Castilla y León, y quizá por eso
quizá por eso la formación sea vista como la única alternativa. Y por eso quizá hay un entorno familiar más predispuesto a esto. Pero quiero decir que no se puede hacer un análisis tan grueso como, bueno, caemos todos, pero es que cae todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que, Peláez, el caso particular de Ceuta, claro, es que ahí sí que hay una composición sociológica que tiene además que ver con el idioma, porque muchas veces cuando se señala algo muy antipático, como decir, bueno, es que efectivamente allí donde hay una mayor presión migratoria, las dificultades en la educación son perceptibles, pero por una razón no de que sean más listos o menos, por supuesto. Que el conocimiento del idioma es lo primordial. Yo estoy viendo a la Generalitat achacando sus malos resultados a que ha pasado de un 14% de inmigrantes a un 24% de inmigrantes. Yo quiero saber qué pasaría si esto lo dice Vox. Si Vox dice que el problema de PISA es que hay mucho inmigrante en España, yo no sé qué pasaría. No, pero me refiero al caso particular de Ceuta, ¿eh? Sí, pero es que es el mismo. Pero es verdad que la inmigración juega un papel importante en todo esto, y yo creo que la brocha gorda tampoco nos ayuda a entender el problema. Y yo creo que no son solo cuestiones socioeconómicas, que las hay, sino sociológicas. Socioeconómica de Euskadi y mira Cataluña. Sí, pero las sociológicas son muy interesantes porque, por ejemplo, Castilla y León, que es verdad que el paradigma en relación al o el contrapunto, ¿no? O sea, que un alumno de Ceuta de tercero de la ESO esté a la altura de uno de Castilla y de León de sexto de primaria es muy elocuente, es un dato muy elocuente, que yo creo que debería de llevarnos a estudios y que puede apuntar en varias direcciones. Una de ellas es evidente que la baja ratio que hay en las escuelas de Castilla y León, la despoblación, la España vacía, que está bien ejemplificada en Castilla y León, no solo en Castilla y León, es que fíjate, es el norte, es porque es Castilla y León, es Galicia, es Asturias, es Cantabria, que son los que están ahora mismo teniendo unos datos mejores respecto a otros. Yo también creo que no se puede generalizar en términos de España, se ha pegado un batacazo. Bueno, ya, pero fijaos, estoy viendo otros datos que dan otros expertos matemáticos o estadísticos, que Castilla y León, Asturias y Cantabria estén en un mundo al nivel de Finlandia o Reino Unido, y Cataluña o Extremadura estén en niveles de Bogotá, Vietnam, Malta y Croacia, me parece muy relevante. Uno puede ser efectivamente esa cuestión relacionada con la despoblación o con la baja ratio, etcétera, etcétera. Pero hay unas cuestiones sociológicas muy profundas y que yo creo que deberían de llevarnos a poner encima de la mesa un tema muy polémico y muy de actualidad, a lo mejor no en los medios de comunicación, pero sí en los colegios, que es, uno, la correlación que en otros años ha establecido el informe PISA entre el número de libros que existen en los hogares, el número de lecturas que tienen los padres, el número de nivel también académico que tienen los padres y el nivel de los hijos. Eso es una correlación, absoluta, correlación y causalidad. Dos, el uso de las pantallas. El nivel de comprensión lectora de nuestros niños ha pegado una caída estrepitosa, básicamente porque nos están introduciendo desde la pandemia, y ahí los datos del COVID son relevantes, el uso de las pantallas en niños muy pequeños a los que básicamente aparcábamos en un cuarto mientras nosotros trabajábamos. En este sentido, ¿vale? Y eso hay auténticas cruzadas en los colegios españoles, en las escuelas españolas, de padres que están recogiendo precisamente las conclusiones del informe PISA de 2021, de hace ya 2 años, diciendo que efectivamente la comprensión lectora es inversamente proporcional al uso de las pantallas y no somos capaces de articular desde las administraciones públicas o desde las propias asociaciones de padres una respuesta para limitar ese uso de las pantallas. Hay niños que se consideran que quieren considerarse exentos o que son tan rara avis como los que piden el español en las escuelas catalanas, y no hay ahora mismo mecanismos para que los padres puedan decir: quiero que mi hijo estudie solo en papel y no en un iPad. Caravaggio, que no se abre paso. Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que, y esto no es peloteo, pero haces muy bien, Rafa Latorre, trayendo este tema a una parte fundamental de la brújula, porque uno de los problemas que tenemos es que este tipo de noticias no trascienden más allá del titular, o en el caso de Cataluña o de Cataluña en este informe PISA, que se derive a la respuesta extravagante del gobierno, y por ahí se queda. Es que este es uno de los problemas, porque en realidad
en la política no interesa este problema, y de ahí la respuesta estamos contentos con que, bueno, nos hundimos, pero por lo menos nos estamos hundiendo con otros países. El mal de muchos es consuelo de tontos, y esta no puede ser nunca respuesta. En España, cuando hay un debate educativo, siempre se reduce a los colegios concertados, a la educación religiosa, y jamás hemos visto, yo no recuerdo ningún debate en ninguna parte que esté hablando de los problemas que hay en la educación española de matemáticas y de comprensión lectora, que son los problemas reales que existen. Y siempre son debates políticos, con lo cual no se avanza. Y cuando llega un informe PISA como el de este, que tiene el desastroso porcentaje de tener el peor resultado de la historia del informe PISA en matemáticas, que lo estamos haciendo desde el año 2000, el peor de la historia, es el que tenemos ahora, pues las declaraciones como las que tú has puesto, pues parece que están celebrándolo. Y es algo increíble. Esto tendría que crear una crisis política en España, porque es que el futuro de una sociedad es el desarrollo educativo de los jóvenes, y vamos empeorando. ¿Se puede mejorar esto? Hace unos días hay una startup que se llama Smartick, que seguramente que conoceréis, y me advirtieron, conozco a algunos de Smartick, y ya me advirtieron, dice, mira, el informe PISA nos tememos que va a ser desastroso, porque es que se siguen haciendo las cosas mal. Y exactamente igual que decía tu invitado, el problema no es de inversión, el problema es de modelo, de sistema. Hay otros países como el Reino Unido que han detectado ya qué es lo que está ocurriendo. Esta startup lo está haciendo, y bueno, estos son 2 españoles que crearon un sistema educativo que se puede adquirir, y bueno, ya está implantado en más de 100 países, e insisten desde el principio en el desarrollo de las matemáticas y en la comprensión lectora. Están, ya digo, implantados en más de 100 países, y la gente que lo adquiere o que está, pues nota los resultados positivos. Claro. En el Reino Unido están empezando a fomentar la comprensión lectora y las matemáticas, pero en los primeros escalones del sistema educativo, claro, en la primaria, que es lo que está fallando aquí. ¿Se puede mejorar? Sí, pero lo que vemos es que como no está el debate político, tampoco hay presión. Carballo, y no va a estar los medios de comunicación, pues todo sigue igual. Y no va a estar en el debate político nunca, mientras tengamos un gobierno en el cual está Yolanda Díaz, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que sí. Bueno, pero esto es de las comunidades autónomas. Sí, perfecto, es de las comunidades autónomas, pero si tú estás diciendo a los niños desde pequeñitos, y estoy leyendo un intercomillado, si alguien presenta su currículum, es mujer, migrante o de un colectivo LGTBI, la posibilidad de acceder al mercado de trabajo español es ninguna. Entonces, si tú les dices eso a los niños, es muy difícil que quieran tomarse en serio su educación, porque les están transmitiendo que no van a llegar a nada nunca. Entonces, yo creo que a lo mejor se puede empezar por ahí, con una desmotivación de base total ante una juventud que está recibiendo un bombardeo por parte de su gobierno terrible. Entonces, si tú te quieres sentar con el gobierno a decir, vamos a tomarnos esto en serio, lo van a politizar, lo van a ideologizar y nos van a meter, como siempre, en arenas movedizas que no van a ninguna parte. Un momentín, Javier. Y mira, en este sentido, hay 2 aspectos, yo creo que no hemos hablado de ellos. Uno sí, que es el COVID. Si Castilla y León está mejor, Castilla y León fue la primera que apostó por la presencialidad, y les llamaron de todo, iban a morirse los niños, iban a morirse los profesores, los sindicatos en pie de guerra. Castilla y León llevó a los niños al colegio los primeros, con todas las medidas y demás, pero los llevó. Oye, a lo mejor esto tiene algo que ver, porque recuerdo cómo estaba aquí la gente poniendo por las nubes al PP por hacer estas cosas, y resulta que a lo mejor tiene algo que ver. Quiero decir, si el COVID... Bueno, estamos asumiendo que Madrid también, a eso voy. Entonces, si estamos asumiendo que el COVID tuvo algún efecto negativo, debemos entender que quien antes llevó la presencialidad también lo tenga positivo. Y por último, el tema del bilingüismo. El tema del bilingüismo es un desastre en España absoluto. ¿Cómo van a entender los niños algo en inglés si no saben inglés? Science, no sé qué. Si es que no saben, no lo entienden. El problema es o lo entienden, pero tú no les puedes explicar matemáticas en inglés. Pues claro, porque no aprenden ni matemáticas ni inglés. Este es el tema. Pero fíjate, yo creo que el tema del COVID es lo que menos tiene que ver, por mucho que muchas veces intentamos buscar la falacia de la narración. Claro, tiene más que ver el tiempo que el COVID. Tiene más que ver el tiempo que ha pasado que el COVID. Y creo que esto es relevante porque...
fíjate, ¿por qué Castilla y León tiene esos resultados? Es que yo creo que es ahí donde tenemos que profundizar. Creo que tiene que ver más, insisto, con causas sociológicas, con qué tipo de sistemas, porque el sistema, dices tú, Caraballo, el sistema pionero que han establecido ya, ¿pero qué tiene ese sistema? Digo yo que el sistema tendrá que favorecer pues el conocimiento, tendrá que favorecer la comprensión lectora. ¿Cómo lo hace? Es evidente que nuestros jóvenes, pues fíjate, pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid se acaba de llegar a un pacto recientemente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo que pretenden Juan Lobato y Isabel Díaz Ayuso es prohibir los dispositivos móviles en los colegios para evitar el uso de la pornografía. Pero permiten dispositivos electrónicos en todo lo que tenga que ver con la actividad docente. Es que yo creo que este es el error. Es que no nos estamos dando cuenta que primero las zonas del cerebro que se activan en los jóvenes y en los mayores, de los adultos, no son las mismas con la lectura en papel que con la lectura en dispositivos electrónicos. Nuestros jóvenes están hiperestimulados, son gente que tiene una incapacidad de concentración. Hay jóvenes, me lo decía el otro día una profesora cercana a mí, que me decía, que es profesora de instituto, y que decía, los jóvenes se ven hoy en día las series, se ven el resumen de las series y van saltando del resumen al resumen porque son incapaces de concentrarse y de tener un normal uso, una serenidad y un sosiego a la hora de adquirir conocimientos o de adquirir una experiencia de ocio. Y yo creo que esto es muy... termino ya, Caraballo. Tiene la solución de que fomentemos precisamente el retorno al sistema clásico de aprendizaje analógico y no digital, porque no podemos aprender matemáticas si no tenemos antes comprensión lectora. Bueno, y esto yo creo que es uno de los motivos principales, de verdad, la hiperestimulación que tienen nuestros jóvenes, que les impide tener, extirparles la ansiedad a la hora de adquirir conocimientos. Caraballo. Pero que he dicho antes lo de la empresa privada, y que es española además, para demostrar que hay alguna gente que hace 10 años dijeron, vamos a ver, si tú quieres llegar lejos en tus estudios, tienes que machacarte en matemáticas y en comprensión lectora. Nuestro invitado antes nos aportaba además sobre este mismo aspecto otro aliciente que es fundamental, el español, el idioma que tenemos. Sí. ¿Por qué no se aprende antes? ¿Por qué no se machaca? Entonces, mañana tendría que haber consejeros de educación diciendo, vamos a ver, esto es un desastre, vamos a reformar la primaria para machacar en educación, o sea, en comprensión lectora y en matemática. ¿Tú crees que oiremos a alguien decir esto? No, porque la meritocracia es un invento de la derecha que esconde violencia estructural hacia los desfavorecidos, Caraballo. Entonces, tú no puedes decir a los chavales que se esfuercen porque les estás diciendo que de base, por el hecho de ser pobres... En todas las comunidades gobierna la derecha ahora. Bueno, gobierna la derecha. Yo escucho a la casa hablar de Castilla-La Mancha, de Navarra, País Vasco y Cataluña, y no gobierna la derecha. Lo que pasa es que, mira, hay varias cuestiones que yo creo que habéis apuntado que es interesante. Mira, yo me he leído... hay algunas frases que son gloriosas en el informe PISA, por cuanto su mera enunciación aporta la medida de la tragedia, ¿no? Porque, fíjate, esto que destacaba antes, dice... Los sistemas educativos en los que más estudiantes dedican hasta 2 horas al día a hacer los deberes tendieron a obtener puntuaciones más altas en matemáticas. ¿Qué cosas, Lo cual es un descubrimiento verdaderamente audaz, ¿no? Como el hecho de que limitar las distracciones es importante para el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. Claro, el que sea necesario volver a obviedades de tal calibre demuestran que han dejado de ser obviedades, ¿no? Y esa es la medida de la tragedia, ¿no? Antes de decirlo del bilingüismo, por ejemplo. El bilingüismo fue una etiqueta propagandística para muchas comunidades autónomas que lo metieron a martillazos en un sistema que no lo soportaba por la razón sencilla de que los profesores no sabían inglés y entonces estaban hablando un inglés averiado a los alumnos que tampoco entendían nada ni aprendían inglés. Entre ellas en Madrid, ¿eh? Por supuesto. Entre ellas empezando por la Comunidad de Madrid. Por supuesto, fue un fracaso y eso hay que decirlo. O sea, tampoco creo que sea la tarea primordial. Y la única causa, no es la única causa. Pero oiga, esto hay que reconocerlo porque las experiencias, cuando resultan fallidas, hay que reconocerlo y corregirlo. Y esto me lleva a la segunda cuestión. Sin una evaluación común, es imposible hacer un diagnóstico. Nosotros hemos renunciado a hacer reválidas nacionales porque eso se consideraba discriminatorio. Por otro lado, hay toda una serie de corrientes de opinión, sobre todo en algunas asociaciones de padres que dicen, oiga, no me evalúen a los niños, no vaya a ser que se lleve un disgusto y que se frustre. Oiga, no, es que la evaluación es necesaria.
Y no pasa absolutamente nada tampoco por aprender a manejar la frustración que supone, en lugar de obtener un 6, obtener un 5, oiga, o un 3, que no pasa nada. ¿Es esto tan y esto es muy importante y es fundamental, porque sin esa evaluación, ¿qué nos ocurrirá? Que nos iremos sorprendiendo informe PISA tras informe PISA, porque es un agente externo el que hace la evaluación y no las comunidades autónomas que, rebajando el nivel, ya obtienen mejores resultados. ¿Qué decir de aquellos colegios que hacen su propia evaluación? Y luego hay experiencias pedagógicas que conviene revisar, porque quizás en nuestro afán innovador hemos introducido algunas, algunas teorías que resulta que no dan resultados y que quizás habría que regresar a algo que sí que ha probado su eficacia, porque los colegios que se han convertido en algunos casos en dispensadores de valores, quizás deberían regresar a ser sobre todo dispensadores de conocimiento, porque mira, dicen, es que el conocimiento está todo en Internet, lo que tienen es que aprender a buscarlo. No, mire, le cuento, yo sé buscar el conocimiento en Internet y sé que toda la historia de la decadencia de la República Romana está en Internet, si eso ya lo sé, pero yo sería incapaz de escribirme un manual como el Kovalyov, pero en mi vida, o sea que me das toda la eternidad y no sería capaz buscándolo en Internet. ¿Por qué? Porque pensar es relacionar conocimientos, y si no tienes conocimientos tú no tienes nada que relacionar. Entonces, ¿qué más da que esté en Internet? Oiga, que lea unos conocimientos mínimos. ¿Dejéis poner unos anuncios? Venga, pero luego os dejo hablar, es que os encanta este tema y está muy bien, porque es el tema verdaderamente importante. Es el tema. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.